Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y el agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Toda esta página del Evangelio gira en torno a la falta de fe. Y nos viene bien meditar en torno a la falta de fe porque quizás es una de las grandes crisis de la sociedad occidental contemporánea y también de nuestra iglesia. Y si nos fijamos el dolor de Jesús, porque nos muestra un Jesús dolido ante la falta de fe, no es solo ante la de los fariseos o la del padre de este niño poseído, no. Nos fijamos en que hay falta de fe en todos los personajes que rodean la escena. Primero, los fariseos, que cuando llega Jesús allí están discutiendo de por qué iban a llevar a este niño probablemente al maestro, por qué sacar el demonio de este niño los discípulos de Jesús. Una fe ideologizada, la de los fariseos. Después, la de la multitud, una falta de fe, porque probablemente, como en muchas otras páginas del Evangelio, era una multitud que quería signos que las beneficiaran a ellos, pero no les interesaba la persona de Jesús y mucho menos la voluntad de Dios o lo que Dios quería en sus vidas. No, una multitud que vivía una fe superficial. Después, la falta de fe del padre de este niño, de que si bien tenía el dolor porque su hijo estaba endemoniado y se lo llevaba a los discípulos de Jesús para que lo sanaran y luego se lo llevaba a Jesús, Jesús le hace ver la sutileza de ¿cómo que si puedo sanarlo? Porque así le había dicho el Padre: si puedes, ten compasión. Jesús le hace dar el salto y lo da, y da un grito: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Y después la falta de fe de los discípulos, que no pudieron expulsar el demonio. ¿Por qué? Porque Dios les dice expresamente: faltaba oración. La importancia de la oración en la vida de los discípulos. Entonces nos hace bien meditar en la situación en que hoy como iglesia y como sociedad vivimos. Nos puede pasar que los discípulos se sentían discípulos, siguiendo al maestro, pero no era la fe que el Señor les pedía. O nos puede pasar una fe superficial,
o peor aún, una fe ideologizada como la de los fariseos. Hagamos nosotros también nuestro ese grito del padre de este niño: Señor, creo, pero ayuda a mi falta de fe, ayuda a mi falta de fe. Quizás esa es la más preciosa oración que podamos hacer en este día. El Señor nos pide orar, y orar mucho, nos lo dice. Esta especie de demonio solo se va con la oración. La falta de fe, la gran y principal manera de que pueda irse, o mejor dicho, aumentar la fe, es orando. Pidamos entonces con esas mismas palabras de este hombre desesperado por su hijo, que finalmente comprendió que Jesús lo podía todo. Digamos hoy, y que sea nuestro, por así decir, nuestra antífona de este día, que podamos ir repitiendo cuando vayamos de camino: creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe.